Listo, muy bien. Entonces, otra vez, muy buenos días. Espero que estén todos muy bien. Y vamos a comenzar hoy este nuevo tema que es el de utilizar nuestras herramientas computacionales para resolver sistemas matriciales, sistemas que se pueden representar con ecuaciones lineales. Y aunque a veces queda la percepción de que lo lineal es como un caso muy especial en la física, que realmente pocas cosas son lineales, resulta que esa aproximación lineal sí es bastante aplicable en muchísimos contextos y además todo esto que tiene que ver con álgebra lineal pues es la base de muchísima tecnología que ustedes utilizan actualmente y que van a seguir utilizando. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las gráficas en los computadores, todo eso tiene que ver con aplicaciones de matrices para que las cosas roten, se escalen, se deformen. También todo lo que tiene que ver con Machine Learning actualmente tiene que ver con matrices y álgebra lineal. Por eso muchas veces a los físicos, digamos, se los están llevando y se abrió ese nuevo área de trabajo en el Data Science, en Machine Learning, porque ustedes tienen unas bases fundamentales muy fuertes en estas áreas y es más fácil enseñarles a programar que tomar a alguien que sabe programar, pero que toca enseñarle todas las bases de cómo funcionan estas cosas, ¿sí? Entonces, eso también se ha convertido en un nuevo perfil y pues está bien porque finalmente una de las labores importantes que ustedes están haciendo ahorita pues es prepararse para poder conseguir un trabajo, ¿cierto? Entonces pues ahí está. Hay aplicaciones, digamos, en reactores químicos o cuando se van a mirar equilibrio de estructuras, cuando se están analizando circuitos eléctricos lineales, cuando se está haciendo mecánica, ingeniería mecánica para calcular cuáles deberían ser los amortiguadores que uno le debe poner a esos sistemas, por ejemplo, amortiguamiento como los de un carro para que tenga una forma crítica de amortiguamiento o sobre amortiguado, etcétera. Todos esos son ejemplos de sistemas lineales. También se utiliza, por ejemplo, en biología para hacer análisis de doblamiento, diríamos, el folding de proteínas, para, digamos, modelar evolución de los genes. Entonces, cuando se recombinan, ¿cómo se recombina? Son combinaciones lineales. Y también para modelar procesos estocásticos también se utiliza el álgebra lineal. Finalmente son matrices que se están aplicando sobre unos estados iniciales y al final las propiedades de esas matrices determinan absolutamente los estados finales, que son las Markov chains que están ahí. La percepción de colores, al final es una suma ponderada, pero es una suma, que es una operación lineal, de, ¿de qué? De lo que se está percibiendo, también toda la parte que tiene que ver con grafos, con el análisis de grafos de transmisión de información o de transmisión de cualquier tipo de propiedad dentro de esas redes, eso puede generar matrices que son dispersas y hay todo un área de aplicación de las matrices dispersas. Ahí incluso hay librerías que trabajan matrices dispersas porque eso aparecen en todos los contextos, por ejemplo, incluso en elementos finitos. Y bueno, aquí faltan, ¿no? O sea, esos son algunos ejemplos de aplicaciones. Falta obviamente todo esto de Machine Learning que les acabo de hablar y muchas otras cosas más. Entonces, ser capaces de entender qué pasa en el computador cuando ustedes van a trabajar con matrices, cómo implementar eso de forma eficiente y cuáles podrían ser los detalles a tener en cuenta, pues es muy importante y muy relevante porque casi que inevitablemente ustedes se van a enfrentar a eso en algún momento. Es importante también saber que acá, pues ustedes ya se dieron cuenta que cuando uno hace cálculos, yo estoy queriendo utilizar aquí el Colab, espérense un momentico, el Binder. Voy a entrar aquí a la consola, voy a entrar al repositorio. Como eso está con una imagen antigua, entonces voy a actualizarlo. Ahí me está descargando todos, listo. Y con eso ya puedo entrar acá, ir a la carpeta 04 y ahí puedo abrir mi notebook, que es este mismo. Listo, entonces voy a cerrar estas cosas de Colab y voy a utilizar. Ustedes yo les pasé el link de Colab, pero yo voy a tratar de utilizar hoy el Binder. Igual aquí tengo mi versión también local por si acaso. Entonces, esperen un momento aquí. Lo aumenté demasiado, ahí está. Entonces, como les venía diciendo, pues es importante entender cómo hacer estas operaciones de manera eficiente. Yo les dejo aquí el link también yo no sé si ustedes han visto este canal. ¿Alguien reconoce este canal de pronto? ¿Esta foto de dónde la habré sacado? Dicen, sí, ¿y cuál es? ¿Cuál será ese canal? ¿Alguien sabe el nombre?
Three Blue, One Brown. Muy bien, ahora, Valentina. Sí, y todos los demás. Es un canal. Este man hizo una librería que se llama Manim en Python para hacer estas animaciones. Ahorita hay una versión community que es como más completa, pero pues él hace como unos videos muy bonitos y muy explicativos de diferentes conceptos matemáticos. Tiene toda una lista de reproducción sobre álgebra lineal y yo sé que ustedes ya probablemente pasaron por ahí y ya no trabajan en R2 por R2, sino que trabajan en Rn por Rm y en tensores y todo eso, y son cuánticos y relativistas y toda esa vaina, pero uno siempre aprende un poco más repasando los fundamentos, a veces entiende cosas o como que se le hacen más evidentes que cuando uno simplemente las tiene ahí como como guardadas, como que uno las entendió pero no las ha tenido que explicar. Se los recomiendo mucho para que lo miren, toda esta parte de repaso de álgebra lineal. Hay unos detalles computacionales importantes que me parece que son relevantes aquí para que ustedes los tengan en cuenta cuando uno va a utilizar, digamos, hacer librerías de álgebra lineal o hacer resolver problemas de ese estilo. Mm, Aquí está este articulito, me pareció interesante porque resume varias cosas de las que a veces hablo en este aspecto y es cosas a tener en cuenta. Digamos, ustedes van a invertir una matriz, ¿sí? Entonces ustedes tienen el problema a por x igual a b y lo que quieren es, digamos que la solución típica que le enseñan a uno es pues a por x igual a b, quiere decir que si yo multiplico por la inversa de ambos lados, pues x es igual a la menos uno por b. Sí, eso es como lo natural, lo que uno cree lo que a uno se le ocurriría hacer cuando le dan ese tipo de problemas. Pero ¿qué pasa con eso? Resolver este sistema a por x igual a b, calculando la inversa, es como matar un zancudo con una bazuca. Es mucha más información de lo que uno necesita. No se necesita invertir la matriz para poder resolver el sistema. Y cuando uno va a calcular la inversa de una matriz, se está enfrentando a un problema bastante fuerte. ¿Listo? Entonces, fuerte computacionalmente y en estabilidad. Entonces, el punto es que muchas veces uno no tiene que hacer lo que normalmente haría teóricamente, llamémoslo así, sino que uno en el computador puede utilizar estas técnicas que le den, digamos, le permitan cumplir el objetivo. Hay unas factorizaciones, como la factorización LU, que utiliza la eliminación de Gauss, que es un método que a veces aprende en métodos numéricos, cuando ven a profundidad métodos numéricos. Y hay muchas otras descomposiciones, la descomposición QR, la descomposición Cholesky, que permiten resolver este sistema sin calcular la inversa. Porque es que el cálculo de la inversa, incluso si ustedes lo hacen teóricamente, yo no sé, ¿cómo hacían ustedes para calcular la inversa? ¿Alguien recuerda cómo hacían ustedes para calcular una inversa? Una matriz, sí, la inversa de una matriz, ¿cómo hacían? Con una matriz de cofactores. Ajá, y además el determinante, ¿cierto? Si recuerdo bien. No se te escuchó la última parte, Miguel, pero imagino que dijiste que sí. Calcular un determinante es una operación que crece con n al cubo, donde n es el número de elementos de la matriz. ¿Sí? Porque por digamos, cada parte de arriba, digamos una matriz de 3 por 3, por cada elemento tengo que multiplicar por los otros dos. Entonces eso crece como n al cubo. Y eso quiere decir si ustedes tienen una matriz de tamaño n y luego utilizan una matriz que es el doble de grande, pues ahora el tiempo va a multiplicarse por 10. Si algo se demoraba un día, ahora se demora 10 días. Ese crecimiento gigantesco, n al cubo, es terrible para los cálculos. Y la matriz de cofactores también implica que uno tiene que hacer una reorganización en memoria que también va a tener un costo. O sea, las cosas aquí no solamente cuestan por cálculo, sino por organización en memoria. Por eso yo les insisto tanto que no hagan eso del append y el append y esas vainas, porque eso son operaciones de costo en memoria, de manipulación de memoria, ¿sí? Entonces, eh, hay que mirar si existen técnicas más eficientes para calcular lo que uno necesita sin tener que estar calculando pues lo que uno normalmente haría. Además, imagínense ustedes hacer una matriz de cofactores. Es normal en una aplicación, digamos, por ejemplo, de elementos finitos o de una red que les aparezcan a ustedes matrices de 1000 por 1000. Ustedes en este momento podrían hacer manualmente una matriz de cofactores de un determinante de esa vaina. Pues poder se puede, ¿cierto? Pero ¿cuánto tiempo les va a tomar? Y la probabilidad de cometer un error es gigantesca. Entonces, ahí, digamos, una cosa a tener en cuenta. Cuando uno hace, por ejemplo, tiene este otro problema, es un problema análogo, estos problemas
de mínimos cuadrados se pueden reescribir como la matriz transpuesta por A, por X, igual a la transpuesta por B. Y resulta que hay algunas matrices como esta que tenemos acá, donde epsilon es un número pequeñito, pongámoslo así, pero resulta que cuando yo haga esa multiplicación va a tener este efecto. Y recuerden que cuando uno suma un número con otro muy pequeño, básicamente se queda con el número grande, porque el número pequeño probablemente esté más allá de la precisión numérica. Entonces, básicamente, nuestra, nuestra matriz AT, A transpuesta por A, se convierte en una matriz 1, 1, 1, 1, que es una matriz que es singular. Su determinante es cero, no se puede invertir. Entonces tenemos un problema, pero fue por precisión finita. Entonces aquí no solamente se puede pensar en hacerlo eficiente por el número de operaciones, sino también en que sea estable y que tenga buena precisión, la precisión de la máquina. ¿Listo? Por ejemplo, cuando uno tiene que hacer evaluación de los productos, pues entonces uno va a tener diferencias en dónde pone los productos. Por mucho que esto, digamos, estemos utilizando matrices que sean asociativas, que nos permitan hacer la multiplicación así que matemáticamente sea idéntico, eso no va a suceder normalmente. ¿Listo? Y el número de operaciones va a cambiar dependiendo de en dónde yo tengo las cosas. Por ejemplo, si aquí yo tengo x por y transpuesto por z, eso me va a generar n al cuadrado de operaciones, pero si yo tengo x por y transpuesto por z, primero y transpuesto por z, eso me genera n operaciones. Entonces, hay diferencias, ¿sí? Esto no es sencillo. Hay cosas con las propiedades, digamos, de las matrices si son definidas positivas. Por ejemplo, uno normalmente coge e implementa esto en arreglos bidimensionales y tiene problemas en que a veces lo implementa es en la caché, ¿cómo se llama? En la memoria, en el stack y no en el heap. O sea, no utiliza memoria dinámica sino estática, entonces tiene limitado el tamaño y luego se pasa al heap, pero entonces no recorre apropiadamente la matriz de tal manera que tenga pocos pérdidas de caché. O si la matriz tiene una forma especial, pues no explota eso para tratar de evitar el número de operaciones. O sea, en el fondo realmente calcular cosas matriciales es complicadísimo, ¿sí? Tiene muchos detalles. Y por eso es que existen actualmente librerías especializadas en este aspecto que no solamente es para que lo hagan rápido, sino para que lo hagan de la manera más eficiente y además más precisa posible. Son muchas cosas que se tienen que balancear. Y además, eso tiene que ser muy rápido. En este momento, todas estas vainas de aplicaciones de TensorFlow, PyTorch, no sé qué, bla, 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 todas esas cosas en el fondo, cuando uno tiene una red neuronal, uno lo que está haciendo es multiplicar por matrices muchísimas veces. Pero muchísimas, o sea, muchísimas me refiero a millones y millones en cada paso. Por eso es que en este momento incluso están surgiendo procesadores tipo tensorial, le llaman, que son procesadores completamente optimizados para multiplicar matrices. Son matrices chiquitas, de 2 por 2, de 3 por 3, pero son millones y millones y millones. Y hacer eso a nivel de hardware, pues es mucho más eficiente que hacerlo a nivel de software. Entonces, estas operaciones realmente son el core, el núcleo, el kernel de todo lo que estamos nosotros utilizando. Y pues hay problemas aún más difíciles, no solo multiplicar matrices, sino por ejemplo calcular valores propios o vectores propios. Esos son problemas pesadísimos. Aquí aparecen condition numbers que ya los vamos a ver nosotros más adelante, que hacen que nuestros cálculos puedan diverger terriblemente y entonces no podemos calcular los valores propios. Y ustedes de pronto recuerdan en dónde los valores propios o los vectores propios son importantes, en qué aplicación ustedes de pronto los han tenido que usar. Ecuaciones diferenciales. En ecuaciones diferenciales, ajá. ¿En qué más? En mecánica cuántica, En cuántica, ajá. Yo sé que aquí hay personas que no son todos de física, de pronto ustedes, ¿en dónde? Si están. Y no les da pena. Si les da pena, no hay problema. ¿En qué otros? Bueno, por lo menos en física aparecen bastante. En mecánica cuántica es como lo paradigmático porque son problemas de valores propios, básicamente, ¿cierto? Esos problemas de resolver la ecuación de Schrödinger y esas cosas. Pero, de nuevo, se vuelve un problema importante si uno no tiene en cuenta la naturaleza ¿qué? De sus propiedades. Entonces, si ustedes quieren aprender más, ahí está la referencia, pueden leer más. Esto es todo un área de investigación. Que ustedes no lo hagan eficientemente no quiere decir que son malos programadores o algo así, sino que quiere decir es que eso no es tan sencillo, simplemente, ¿sí?
Aquí el otro artículo pues les dice por qué no lo deben invertir y más bien cómo deberían hacer la descomposición LU. Les va mostrando qué va pasando con las iteraciones y les muestra a ustedes cómo se va resolviendo el problema. En la descomposición LU básicamente lo que se está haciendo es componer la matriz en una matriz triangular superior, bueno, en esta es inferior y una matriz triangular superior. Y con eso uno la puede invertir, pues no invertir, resolver el sistema muchísimo más sencillo. Y aquí les hablan de todo esto de los condition numbers y demás. Entonces, si quieren ustedes de pronto aprender un poquito más sobre esto, lo pueden ver acá. Miren que aquí se está comparando el tiempo, ¿sí? Aquí está en segundos, de resolver un sistema utilizando la inversa, que es este, a utilizar solve de NumPy, que en el fondo está utilizando la factorización LU. Entonces observen cómo crece rápido utilizarlo de la inversa, cómo crece más lento, igual crece con la dimensión cuando utilizamos factorización LU. Y bueno, aquí pueden seguir ustedes mirando bien, aquí también se habla un poco de la estabilidad de esos errores y demás. Entonces les recomiendo que lo miren. Todo esto nos permite entender que hay más allá, sino que yo no me puedo pues detener ahí en eso. Entonces, utilicen librerías, ¿sí? Básicamente. Y en Python, las librerías que podemos utilizar son SciPy y NumPy en este momento. Son como las más estándar. En C++, ¿alguien recuerda qué librerías se utilizaban en C++ para hacer todo esto de álgebra lineal? En C++ hay una que se llama Eigen. Muy fácil de usar, muy eficiente y que tenía también el desempeño de lo que estamos nosotros por ver. Entonces, ya, pasemos, digamos, ese es un ejemplito de, de un sistema lineal. Estos son, digamos, varias masas atadas a resortes. La fuerza es lineal con la elongación. Entonces podemos escribir este sistema de esta manera. Queremos calcular las posiciones de equilibrio. Y esto es un sistema lineal. O sea, lineal quiere decir que x1 está a la 1 y que no se ha metido tampoco como argumento de un seno o algo así, sino que todas nuestras potencias son a la 1. Entonces yo puedo representar este sistema como una matriz A multiplicando el vector de incógnitas x1, x2 y x3 igual a un vector constante a por x igual a b, ¿sí? Entonces yo puedo definir esa matriz, la podría definir de esta manera y tendría mi x y tendría mi b. Y entonces podría resolver este sistema utilizando pues las cosas de álgebra lineal. Aquí hay otros ejemplos. Yo les quiero mostrar a ustedes esto es utilizando GlobeScript. Esto es una animacioncita. Muy sencilla. Esta básicamente no respeta unas cosas de la física, pero parece física, que eso es lo que hacen los juegos. Entonces está rebotando con paredes. La pared de aquí al frente es invisible. Yo puedo, por ejemplo, hacer esto. Pero, ¿qué, cómo hace esto mi computador? O sea, uno nunca se ha puesto a pensar un poco. El computador cuando siente que yo presioné el mouse y lo estoy girando así, ¿cómo sabe que bueno, él puede detectar que yo estoy empujándolo en esa dirección, pero él cómo sabe que eso implica que yo estoy moviendo aquí? Y además la otra pregunta es, ¿yo qué estoy moviendo? ¿Ustedes qué creen que se está moviendo aquí? ¿Se está moviendo la cámara o se está moviendo el cuerpo? Cuando yo hago esto. La ¿Qué cámara, yo opinan? creería. La cámara. Puede ser que también uno aplique una rotación activa, o sea, que mueva los cuerpos, pero es mucho más sencillo mover la cámara, ¿sí? Entonces, y además aquí hice para mover la cámara. Pero sí, es la cámara. Entonces, esto lo hacen a partir de matrices de rotación. Y para las matrices de rotación, de nuevo les pregunto, ¿ustedes recuerdan cómo digamos, qué era lo que se utilizaba o cómo se escribía una rotación en el computador? En el computador no, en la teoría, ¿ustedes qué utilizaban? Matrices con senos y cosenos. Ajá. ¿Y esos ángulos que aparecían ahí, cómo se llamaban? ¿Te acuerdas de pronto? Porque no son los ángulos con los ejes directamente. Por si acaso, los ángulos que están ahí se llaman los ángulos de Euler. Y había convenciones. A mí, esa vaina, yo me enfrenté un poco a ese problema cuando estaba haciendo las primeras simulaciones de medios granulares. Tenía que rotar unas cosas
Y pues yo nunca he aprendido realmente que había unas convenciones. Digamos que en los ángulos de Euler, para representar una rotación general, uno tiene convenciones como X, Y, X o X, Z, X. Y eso lo que quiere decir es que el segundo eje al través del cual uno rota no es siempre el mismo. Entonces ahí es importante hacerlo. Pero el problema de representar rotaciones con los números, con los ángulos de Euler, es que uno tiene unos senos por ahí dividiendo también. Entonces estos cálculos de estas matrices se vuelven infinitas cuando esos ángulos tienden a cero. O bueno, cuando ese seno tiende a cero o ese coseno tiende a cero. Entonces, ¿alguien conoce otra técnica para representar rotaciones? Hay otra técnica. Cuaterniones. Ajá, muy bien, cuaterniones. Digamos que eso surge un poco de esto, ¿no? Yo cuando tengo una rotación, yo también la puedo representar como un eje a través del cual roto y un ángulo alrededor de ese eje, ¿sí? Entonces este man va a necesitar tres componentes para representar el vector x, y, z. Y aquí voy a necesitar otro que es el ángulo. Entonces yo puedo representar también las rotaciones en términos de estas cuatro componentes, también se puede hacer así. Pero pues al final yo tengo que mirar la evolución de este eje y aquí aparecen las ecuaciones de Euler y no sé qué, y bueno, al final es equivalente realmente. Y hay otra representación que es con cuaterniones, entonces yo represento las rotaciones con cuaterniones, entonces Q0, Q1, Q2 y Q3. Y este man es un escalar y estos manes básicamente son números complejos, pero ahora tenemos tres, ¿cómo decirlo? Tres números complejos, I, J y K, donde I por I da menos uno, J por J da menos uno y K por K da menos uno. Entonces esta vaina representa como la parte vectorial y esta parte representa como la parte escalar. En analogía a lo que les puse allá abajo, no es igual, es solamente una analogía a lo que está allá abajo. Resulta que uno puede escribir las matrices de rotación en términos de los cuaterniones. Hay un mapeo directo, uno a uno invertible, entre los ángulos de Euler y los cuaterniones, pero los cuaterniones no sufren de esas divergencias. Entonces muchas de las técnicas, digamos, para hacer las rotaciones en el computador se basan en cuaterniones. La idea de que esta vaina, y aquí esto es importante, yo no sé si ustedes recuerdan si había alguna condición sobre la matriz para que representara una rotación. Que el Creo determinante que el fuera uno. determinante, ujú, sí, tiene que ser uno. Es exacto. Y eso mismo pasa acá con los cuaterniones. Necesitamos que la norma del cuaternión siempre valga uno para que represente una rotación. Si no vale uno, representa una operación más compleja como un escalamiento de una rotación o cosas de ese estilo. Eh, Esto es lo que sucede entonces cuando uno está en un computador y ocurre muy rápido. Pues, ¿sí ven? Esto es en tiempo real. ¿Listo? Y cuando ustedes juegan videojuegos y rotan la cámara, imagínense rotar a todos los cuerpos, pues mejor se rota la cámara, pero ahí tiene un montón también de proyecciones que se tienen que hacer sobre qué tan lejos está la cámara, entonces qué tanto puedo ver, ¿cierto? Si estoy acá, entonces cuando roto, qué es lo que debo ver, que cuando estoy así, todo esta vaina son puras operaciones matriciales. Entonces para que ustedes lo vean, y aquí pues también lo mismo, ¿no? Tengo una animación utilizando Visual Python y pues de nuevo las rotaciones son las que nos permiten a nosotros no solamente saber hacia dónde estamos mirando o cómo se deberían ver las cosas, sino además cómo hacer estas proyecciones de vainas tridimensionales en el espacio bidimensional. Entonces ahí están las matrices metidas por todo lado. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Ah, me faltó activar aquí esta vaina. Muchas gracias por sus contribuciones. Entonces, acá. Listo, por si quieren preguntar ahí anónimamente, ya está listo. Entonces, vamos a repasar unas cositas de Python. Una cosa es que yo aquí puse una foto de un libro que utilizaba MATLAB y en MATLAB los índices empiezan en uno, pero en Python empiezan en cero. Entonces, esto es A00, A01, A ta 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 ta, ta, A0, N-1, A1, 0, ta 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 ta. O sea, los índices empiezan en cero. Hay varias razones
por las cuales eso pasa, también en C++ empiezan en cero, en Python, C++ empiezan en cero. Eh, la gente a veces dice, no, es que es mejor en uno porque es el primer elemento. Sí y no, o sea, hay varias razones a favor, varias razones en contra. Si ustedes quieren leer un poco más al respecto, no es tan sencillo. Les recomiendo que vayan a este link de Hacker News, donde ahí se hizo como una discusión de por qué empiezan en cero los arreglos. Y entonces, digamos, ahí pueden ustedes ver, es una vaina histórica, ¿sí? Yo, por lo menos para mí, es sencillo en el siguiente aspecto. O sea, cuando yo tengo un arreglo en la memoria RAM, digamos que esta es mi memoria RAM, y se extiende hacia la derecha y hacia la izquierda, y tengo un arreglo ahí metido. Y ese arreglo tiene varios elementos. Entonces, normalmente cuando uno tiene un arreglo así, cuando uno se le da la memoria, a uno se le da algo que se llama un puntero, que le dicen dónde arranca el arreglo, ¿sí? Entonces, digamos que yo tengo esa dirección, la vamos a llamar el puntero PTR. Y resulta que entonces para acceder al primer elemento, pues yo le digo, yo no tengo que correr este puntero en ninguna casilla. Entonces yo le digo, el primer elemento es el cero, no se corre nada. Mientras que para acceder al segundo elemento, por ejemplo, el que está acá, pues tengo que correrme una casilla del tamaño de cada uno de los elementos. Entonces yo le pongo ahí PTR de uno, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces uno cuenta, este es el primer elemento, el segundo elemento, el tercer elemento, esa es la numeración de los elementos, pero la indexación empieza en cero y ya está. O sea, no hay que confundir como lo ordinal de los elementos con la indexación de los elementos. Si uno no confunde esas dos, pues ya no hay ningún problema. Entonces, si quieren consultar más de esto, pues ahí está, para que se vayan en ese rabbit hole, ahí se gasten un tiempo. Entonces, por favor tengan en cuenta eso. Pero la idea es que cuando tenemos matrices, entonces vamos a tener filas, que son como estos bloques eh, horizontales. Esas son nuestras filas, ¿sí? Esto es la primera fila, segunda fila, y así sucesivamente. Y las columnas son las verticales, entonces esta sería la segunda columna, ¿cierto? Esta sería la tercera columna y así sucesivamente. Tenemos filas y columnas y el primer índice se refiere siempre a la fila, en estos casos de 2D, y el segundo índice se refiere a la columna. Como todos ustedes pues lo saben y esto es como un repaso, pero es un repaso con la intención de que si de pronto alguno se entiende, pues se pregunte de una vez. Entonces así es que nosotros indexamos y entonces pues ya pasemos como a tratar de utilizar los arreglos. Entonces, ustedes pueden hacer matrices tanto en NumPy como en SciPy, ¿sí? Eso creo en este momento que todo esto de NumPy se está metiendo a SciPy como para tener un solo sitio para referirse a álgebra lineal. Yo aquí los tengo mezclados, pero pues tengan en cuenta que todo se podría hacer en general solamente con SciPy. Entonces, en este ejemplo particular, estoy importando NumPy y estoy creando un arreglo, pero la forma en que le mandé la lista, pues me está diciendo que eso es un arreglo de 2 por 2. Entonces, por ejemplo, aquí voy a imprimir este elemento con estos índices, luego imprimo la matriz completa, luego voy a crear el arreglo de otra manera y voy a indexar y a sacar algunas cosas. Entonces, yo quiero que antes de hacerle Shift Enter, tratemos de predecir qué se va a imprimir. Entonces, yo tengo esta matriz aquí, es una matriz de 2 por 2. ¿Qué se imprime acá en esta primera parte? ¿Qué número sale? Saldría el 2, ¿no? Sale el 2. Vamos a mirar. Fila 0, que es esta fila, la primera fila, y segunda columna. Entonces sí, es el número 2. Primera fila, segunda columna. Entonces sale el 2. Aquí sale toda la matriz. Creo que hay una preguntita. Juan Esteban, dale, adelante. Bueno, no, profe. Pues me causa la curiosidad de que mencionó MATLAB. En este caso, por ejemplo, entre Python o MATLAB, o sea, en teoría serían igualmente deficientes, pero tal vez MATLAB es como más cómodo para trabajar con matrices. Pues a mí me parece que Python y MATLAB son iguales de cómodos para trabajar con matrices. En el sentido en que tienen librerías de suficiente alto nivel para hacer las cosas fáciles. En el sentido, ¿qué quiere decir fácil para mí? Fácil quiere decir es que
tú quieres hacer una operación y no necesitas tantas líneas para expresar esa operación. Puede ser una sola línea o una llamada a una función. Entonces, para mí eso es fácil y yo en ese aspecto veo que los dos son como equivalentes. Eh, MATLAB es eficiente porque MATLAB y Python en el fondo hacen lo mismo y son interfaces a programas en C++, en C, en Fortran que están compilados para ser súper optimizados y nos presentan a nosotros una interfaz para manipular esos arreglos de una manera muy fácil, ¿sí? Los dos. Entonces yo pensaría que los dos en general son relativamente igual de eficientes, quitando cosas de que esto se demora en arrancar o que no sé qué, ya en el momento de ejecutar algo, yo creería que MATLAB puede ser igual de eficiente que Python. Eh, MATLAB tiene algunas librerías que a mí me parecen muy potentes y que, bueno, hasta donde yo lo utilicé hace un tiempo, me parece que en algunos casos muy nicho, muy particulares, superaban las librerías de Python, ¿sí? Pero Pero yo creo que eso ya ¿cómo se ha nivelado mucho más porque pues la ventaja de Python es que es un ecosistema abierto, entonces mucha gente contribuye y contribuye. Entonces yo no sabría si esa ventaja competitiva de MATLAB todavía exista. Mm, hay ot- lo que pasa es que MATLAB tiene un ecosistema más grande en otros aspectos. Por ejemplo, MATLAB tiene también para los profesores. Tiene todo un ecosistema para hacer exámenes y los autocalifica y pone notas parciales y no sé qué. Y además, pues tiene una parte, o sea, que no se puede negar también que es la facilidad, ¿sí? Pero pues yo he visto gente que comete errores tanto en MATLAB como en Python. O sea, por ejemplo, hay algunos cursos en una otra universidad y que decían, no, es que aquí los chicos ya programan y entonces es moderno el curso. Yo no iba a mirar. Y pues lo que hacían era pasarles un script y le decían cambie estos números y córralo y ya. Y pues la persona hacía eso y no entendía nada de qué estaba pasando y no sabía programar absolutamente nada. Y cuando les daban los cursos de MATLAB, les enseñaban, digamos, cursos de programación de métodos numéricos en Python y en MATLAB y eso era mucho tema. Y pues los pelados llegaban a acercarse a preguntar y no tenían ni idea. Ellos estaban era tratando de, digamos, de adaptar lo que les habían dado, pero no tenían ni idea que era un loop, ni cómo hacer una función, ni nada de eso. Entonces eh, al final los lenguajes pueden ser re fáciles, pero pues si uno no se sienta a aprender lo básico, no va a entender absolutamente nada. Así es el lenguaje fácil porque no hay forma en la que tú puedas expresar apropiadamente un problema computacional. Y por último, pues MATLAB, la ventaja que tiene, también académicamente tiene unas licencias muy amigables. En la universidad hay MATLAB y la gente utiliza y no sé qué. El problema es en la parte profesional. Tú sales y si tú vas a meterte en algo de computación científica, pues o la empresa paga mucho las licencias, porque ya las empresas no van a tener tanta licencia gratuita, o la gente utiliza Python, porque resulta que sale mucho más caro utilizar MATLAB. Lo último que yo vi de MATLAB fue una cosa chévere que ellos montaron de inteligencia artificial, donde montaban como las redes neuronales y era como interactivo y tú metías las manos ahí y como que podías modificarlo y era bonito y podía correr en varios computadores y paralelizado, etcétera. Buenísimo. Pero el problema es el lock-in, o sea, que tú solo sepas eso y cuando sale la gente no lo usa y entonces estás fregado o tienes que pagar la licencia. Que eso es algo que ustedes siempre deben evaluar a futuro. ¿Cuál es el impacto de esto? ¿Esto que es fácil ahorita me va a generar facilidad después? A mí me pasó incluso, por ejemplo, con el manejador de contraseñas, no, de bibliografía. Yo, pues al principio estaba utilizando Mendeley, luego lo compró el Sevier, creo que se llama ese grupo editorial. Y luego, pues hasta ahí todo bien, bueno, yo conseguía las referencias relacionadas, no sé qué, pero luego ellos empezaron a encriptar la base de datos y resulta que eso ya no permitía que si yo en algún momento me cansara, exportara todo eso a un formato amigable y lo importara en otro programa. Entonces, ¿qué pasaba? Que todo eso era gratis hasta las 1000 o las 2000 referencias, y entonces uno no se da cuenta, pero cuando ya llegaba uno a las 2000, le tocaba empezar a pagar y entonces uno decía, pero changos, yo ya no puedo, pero no me puedo salir porque no puedo exportar esto y tengo 2000 referencias que yo mismo las busqué, sé que son importantes, pues por eso están ahí, no sé qué. Entonces queda uno atrapado. ¿M? O empieza desde cero o paga. Entonces siempre miren a futuro cuál es el impacto de la decisión actual. Incluso cuando ustedes estén en posiciones ya de decisión, que es donde empiezan realmente a cambiar el país,
miren eso, ¿sí? Porque aquí, por ejemplo, se estimula mucho lo más barato al principio y luego con un montón de adiciones sale más caro que el más caro al principio, que era mejor. Entonces siempre hay que mirar cuál es el impacto a futuro. Yo en este momento, por ejemplo, ya no utilizo Mendeley, sino que utilizo Zotero, pero sobre todo porque el formato fundamental es texto. Y eso vaina no, eso existe hace 50, 60 años y va a seguir existiendo en 60, 50 años. El texto plano es lo más fundamental posible. Entonces, bueno, volviendo acá, yo digamos no les digo no utilicen MATLAB. MATLAB de verdad tiene, a mí me parece una librería, por ejemplo, en análisis de imágenes muy potentes, que son muy eficientes, pero también traten de ver si en Python también lo pueden hacer con todas las librerías actuales también que existen en Python. Yo de todas maneras creo que una herramienta como MATLAB o incluso matemática que tienen pues toda una empresa detrás, pues tiene gente dedicada y que le pagan y por lo tanto es probable que tengan ventaja en algunas cosas. Entonces ninguna es mejor que la otra, siempre hay que evaluar, hay que comparar y después sí tomar las decisiones informadas. ¿Sí te respondí más o menos la pregunta? Con todo eso que dije. Sí, 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 profe. Gracias. Listos. Sé que MATLAB lo utilizan mucho, por ejemplo. Último comentario. Eh, en una tesis que estaban haciendo el otro día que me tocó evaluar de maestría de profundización en el grupo de óptica aplicada, hicieron como un controlador de un microscopio, pero lo hicieron en MATLAB. Entonces con MATLAB fue como sencillo hacer la interfaz y además hicieron una interfaz gráfica. Entonces digamos que ahí valía la pena. Le ahorró tiempo a la persona y pudo dedicarse como a mejorar más el aparato y a obtener resultados, más que en programar. Todo desde cero, incluso en Python, ¿sí? Entonces todo es un balance y a veces uno tiene que balancear. O sea, el único balance no es cuánto se demora, ni el único balance es cuánto me cuesta, sino también en dinero, sino también cuánto me cuesta en tiempo, ¿sí? Eso también es importante. Había otra preguntita aquí anónima, dice, ¿por qué sale el 2? Luego en la indexación no va a estar stop end. Es una buena pregunta, pero estás confundiendo los rangos con la indexación como tal. Digamos que cuando tú pones un solo número, estás seleccionando una sola cosa. Entonces aquí yo estoy seleccionando la primera fila, ¿sí? Entonces yo aquí seleccioné, cuando puse este 0, seleccioné toda la primera fila, esta. Y solo esa. Y cuando le pongo acá el 1, estoy seleccionando la segunda columna. Entonces es esta. Y la intersección entre ellas dos, pues es este número 2. Ahora, si tú acá hubieras puesto algo así, esto es diferente, porque ahora sí es un rango. Como no tiene, esto no es un rango porque no tienen dos puntos al menos un dos puntos, no lo tiene. Entonces no es un rango, es específicamente un número. Pero si tú ya haces esto, ¿sí? Ya ahora sí estás especificando un rango, al menos con uno de ellos. Este no es necesario si vas de a uno en uno. Este es necesario si vas de a dos en dos o algo así. ¿Listo? Entonces, en este caso particular yo ya tendría más. Ahorita lo hacemos. Vamos a ejecutarlo primero y vamos a ver. Entonces, ¿qué se me hizo el mouse? Eh, Esta es otra manera de crear una matriz. Esta es de una matriz de 2 por 2. Yo le mandé una lista, pero esta lista es una lista de una dimensión. Y yo le utilizo la función reshape para decirle yo quiero que le haga un reshape y esta vaina sea una matriz de 2 por 2. Esto que ustedes ponen acá, pues tiene que multiplicado, tiene que dar el número de elementos de acá, ¿cierto? Si yo le pongo aquí 2 por 3, pues me va a salir un error. Y entonces aquí, miren que aquí quiero mostrarles simplemente que hay dos maneras de indexar. Pueden hacerlo así, con coma, o pueden hacerlo utilizando corchete, 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 ¿sí? Como ustedes quieran, da lo mismo. Esto sí es un rango. Entonces, ¿qué saldrá de esta operación? ¿Qué se imprimirá? Ah, es la misma matriz que aquí arriba. ¿Qué significará este dos puntos acá? ¿Cuál fila es? ¿O son todas las filas o no es ninguna? Todas las filas. Todas las filas. Ajá. Ahí estoy especificando todas las filas. Entonces, las escogí todas, ¿sí? ¿Y esto qué especificará? ¿Cuál columna? Esta es una sola, pues miren que no hay un dos puntos. Sería la última. La última, entonces es esto. Entonces, esta vaina va a sacarme 2 y 4. Trucos de indexación. Vamos a darle Shift Enter. Tran, Select.
Listo, está ejecutando y ahí está. Entonces efectivamente este man imprimió el número 2, luego está mi matriz, luego le hago un reshape, la misma matriz. A de 1,0 es segunda fila, primera columna, el número 3, ahí está. Indexado de dos maneras diferentes, da lo mismo. Y luego estamos extrayendo todas las filas, última columna. Por eso tenemos el número 2,4. La lista 2,4, que serían estos dos. Mírenlo, ejecútenlo, pregunten. Ujú, la última, sí, Julia. Mientras tanto, Juan Esteban, ahorita lo vamos a ver con más detalle, pero hay otra diferencia, por ejemplo, que yo he visto con MATLAB, y es que si tú escribes aquí A sobre B, y son arreglos de NumPy, y A es una matriz y B es una matriz, lo que va a pasar, pues tiene que tener el mismo shape, el mismo tamaño, las mismas dimensiones. Lo que va a pasar es que se divide en elemento a elemento, ¿cierto? O sea, vamos a tener como A00 sobre B00, A01 sobre B01 y así sucesivamente, ¿sí? Eso es lo que vamos a tener. Pero en MATLAB es lo contrario. A sobre B, bueno, no lo contrario, es otra cosa. Se interpreta como A por la inversa de B. Y es una operación completamente diferente, ¿cierto? Entonces también hay que tener en cuenta un poquito ese pequeño detalle. Los operadores no necesariamente significan lo mismo. Si tú dices, ah, pero entonces es más fácil lo de abajo, está bien. Si lo que quieres es calcular la inversa, recuerda que no siempre queremos calcular la inversa. Y entonces depende. ¿Listo? Eso simplemente era lo último que me acordé. Creo que salió otra pregunta. Este mouse está que se apaga y se apaga. Dice, si quiero a dos puntos menos uno salga como un vector columna, uso reshape. Puedes utilizar reshape, ¿sí? O puedes transponerlo. Si no me acuerdo si se puede transponer, pero sí, si tú le puedes dar un reshape. Y aquí lo que quisiéramos es que sea 2,1, ¿veo? Y ahí salió como un vector columna. Entonces sí, señor. Muy bien, o señora, no sé. Listos. Cuando hacemos operaciones y son arreglos de NumPy, no olvidemos por favor que siempre ocurren a nivel de componentes, así sean matrices. Tenemos aquí una matriz de 2 por 2, tenemos otra matriz de 2 por 2. Si yo lo sumo, se suman elemento a elemento. 1,5, 2 con menos 1, 3 con menos 3 y 4 con 24. Si los multiplico, también. Ojo, esto no es multiplicación de matrices. Esto es multiplicación componente a componente. Si yo quiero multiplicación de matrices, ¿qué haríamos? Entonces, si no me lo sé, le pregunto a ChatGPT o le pregunto a Finn, que me gusta últimamente como un poco más. De hecho, ayer le estaba preguntando a ChatGPT y a Bart una vaina de Google Sheets. Y Bart, que es de Google, no lo pudo responder. Respondía lo mismo que ChatGPT y no funcionaba. Y el de Finn sí funcionó. Entonces pongo esto acá para que quede interactivo. Entonces le voy a preguntar, how to multiply two matrices, two NumPy matrices. Vamos a ver qué me dice. Te me va a hacer quedar mal por ahí. Este es un poco más lento, ¿no? Yo no sé si ustedes han corrido en sus computadores modelos LLM como llama o algo así. ¿Alguien lo ha hecho? O ni idea. Ahorita no está funcionando. Ni idea, listo. No, esos son modelos
de LLM que votó Facebook. LLM son Large Language Models, como ChatGPT. Y Facebook votó los pesos, no vota, bueno, los deltas, las diferencias de pesos con un modelo base, entrenado como con 30 billones de parámetros o algo así. Y hay uno con 70. Y dependiendo del computador que uno tenga, uno puede hacer que la cosa corra bastante bien. Y entonces tenemos un ChatGPT privado. Y el otro día me puse a entrenarlo con un libro de física en PDF y después le hacía preguntas y era bacano porque me salían respuestas más o menos bien y me decía de dónde lo había sacado, de qué página y cosas así. O sea, yo estaba viendo ahí lo que me va a reemplazar a mí, ¿sí? Porque ese ChatGPT a futuro pues no se va a poner bravo cuando le preguntan, le responda a cualquier hora a ustedes, les vuelve a explicar. Entonces, sí, ahí vi el final de esta profesión de solo ser magistral. Por eso es que si uno solamente está acostumbrado a solo escribir en el tablero y solo ser magistral y ya, graves. Entonces, si uno en cambio de pronto viendo lo que se viene, trata de adaptarse, trata de mirar qué cambios puede hacer, pues de pronto pueda sobrevivir. Ah, mira lo que están diciendo, que hay una extensión en Chrome que se puede preguntar como a las 5 IAs al tiempo. Aquí una pregunta dice, para imprimir solo los elementos desde el índice 5 al 8 de la fila 3 a la 5, por ejemplo, cruzado con algo similar en columna aquí. Para imprimir solo los elementos desde el índice 5 al 8. Listo. Entonces supongamos que tenemos una matriz que tiene suficiente tamaño. Entonces, digamos que la matriz se llama A. La fila 3, índices del 5 al 8 de las filas 3 a las 5. A ver, para sacar las filas 3 a las 5, si esos son los índices de las filas, pues yo tendría que escribir esto, ¿cierto? 3 hasta 6. Pues porque no se incluye esto. Esto me extrae las filas de índice 3, 4 y 5. Y ahora, tú quieres, es que no entiendo ahí ese índice que quiere decir, ¿serán las columnas? Si son las columnas, entonces yo tendré que escribir, y si son los índices también, no la numeración ordinal, sino los índices, pues se pongo de 5 a 9. Esa será la manera en que sacaría esa submatriz. No entiendo bien la pregunta cuando al final dices cruzado con algo similar porque no me queda claro qué es eso del índice 5 al 8. Pero así como lo estoy entendiendo, esa sería la respuesta. Si quieres puedes volver a escribir otra pregunta para ir a más detalle. ¿Listo? Bueno, este man creo que está muerto, por lo menos en mi conexión. Pues pregúntalo a ChatGPT. Sí, 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 yo sé cómo hacerlo todo. Y empecé a inventarse un montón de vainas. Ah, pero miren, este también está como muerto. Vamos a ver con Bart. Solamente estoy buscando la función .dot. Si solo quiero que me muestren eso. O sea, yo sé cómo hacerlo, pero quiero mostrarles a ustedes. Ah, aquí ya está este man. Eso, ahora sí salió aquí. Entonces dice ta 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 ta. Ah, mire, perdón. Si están utilizando NumPy, se utiliza matmul, Matrix Multiplication. Y con eso sí tengo la multiplicación de mis dos matrices. Esa es la función que yo voy a llamar. Si yo le pongo asterisco, si yo le pongo asterisco, no, o sea, si yo escribo A asterisco B, yo no estoy realmente multiplicando las matrices como la definición matemática, sino que estoy multiplicando elemento a elemento. También ustedes pueden poner arroba. Esa es otra cosa que pueden utilizar para multiplicar matrices. Pueden poner arroba, A arroba B, y eso es multiplicación de matrices. Es una reinterpretación del símbolo arroba. ¿Dónde estoy? Me perdí. Vengan a ver qué dijo Bart. Bart ya funcionó, pero miren que Bart sí dice que es con dot, o sea que tenemos dos formas de hacerlo. O sea que de pronto alguno está inventando. Vamos a mirar ahorita a ver cuál de las dos funciona. np.matmul, miren, aquí está. Bart está diciendo que hay tres formas. Y le faltó la del arroba. Dot, matmul y multiply. Cualquiera de estas tres formas y el arroba son equivalentes para multiplicar dos matrices. ¿Qué dijo este man? Este sí está bloqueado. Porque yo no voy a pagar todavía. ¿Hay una extensión de Chrome? Ah, sí, listo. Este ya. Punto 2 no es producto punto. Sí, pero cuando tú le pasas matrices, él lo interpreta como una
un montón de productos puntos. O sea, cuando tú multiplicas matrices, tú estás haciendo productos puntos entre filas y columnas. Entonces, si él detecta que son dos vectores, él hace un solo producto punto entre esos dos vectores. Pero cuando le mandas matrices, hace productos puntos entre todas las filas y las columnas, que al final son eh, el, el resultado de multiplicar las dos matrices. Entonces, sí, tenemos un tris de suma, ¿a quién? ¿A esto? ¿Así? ¿Se lo ves? Sí, profe. Listo. ¿Ya se ve mejor así? Sí, profe, gracias. De buena. Y acá ustedes además lo pueden correr en Replit y de hecho si ustedes se suscriben, creo que pueden... si ustedes se inscriben gratis, pueden guardar sus chats. Y si se suscriben, además pueden hacer como pair programming, pero con una inteligencia artificial. Entonces, no con una persona que les está diciendo ahí nada. Yo me quedé sin trabajo ya. Me toca cambiarlo. Entonces, sí, se revelaron, sí. Entonces, ¿qué? Entonces, sigamos. Además, yo creo, hasta no sé si debería ser como una empresa, ¿no? Que ustedes se ponen unas gafas de realidad virtual, no sé si ya les dije. Entonces ponen ahí, quiero que Henry Cable me dicte la clase y él me va a enseñar Matmul y todas estas vainas y ustedes le preguntan, o hablando, y eso se traduce en texto y eso lo lee la inteligencia artificial y lo responde el man. Y como tenemos deepfakes, entonces puede hablar bien normal con su acento, con su voz, su cadencia, su léxico, explicando las cosas que le está botando la inteligencia por detrás. Y ya, y ahí sí seguro que no se duermen y no se distraen y todo eso. Entonces, eso es el futuro. Ese es el cambio. Ahora, que eso pase aquí en Colombia y luego en la Universidad Nacional, eso yo creo que ya se demora mucho más tiempo. Ya lo hicieron con Messi, imagínate. Sí, es que eso es inevitable, eso es inevitable. Bueno, sigamos para hacer ahorita el break. Entonces, si ustedes multiplican, entonces me demoré todo eso es para que quede claro que esto es multiplicación elemento a elemento. Y esta división es división elemento a elemento. No es multiplicar por la inversa, eso no existe. Las personas que de pronto utilizan MATLAB, eso no lo vayan a interpretar así. Por lo tanto, si yo hago B sobre B, no me va a dar la matriz de identidad, me va a dar una matriz llena de unos, salvo en los puntos donde B pues tenga de pronto número cero. Entonces aquí está, miren, efectivamente cuando yo divido una matriz sobre ella misma, pues me va a dar puros unos, porque estoy dividiendo elemento a elemento. Si esto fuera la inversa, me hubiera dado la matriz de identidad. Entonces no es la inversa. ¿Ok? Entonces, ¿les parece que hacemos una pausa en este momento? Listo. Creo que qué otra preguntita. Ah, con Messi, sí. Listo. Entonces pausa de 5 minuticos y ya nos vemos. Listo, chicos. ¿Están por ahí? ¿Me confirman? Listo, bien. ¿Qué programa usa para escribir en pantalla? Este programa en particular se llama Presentify, pero es solamente de Mac. Hay algunos en Linux y en Windows, pero no los conozco. ¿Listo? Se llama Presentify, con una Y al final. Buenísimo ese programita. Ok, entonces, digamos que yo quiero resolver este sistema, un sistema muy sencillito, A por X igual a B. Entonces lo que hago es declarar mi matriz A, luego escribir mi arreglo B, y aquí ocurre la magia. Nosotros llamamos de NumPy el submódulo de Linear Algebra, linalg, y ahí llamamos a la función solve.
la función solve recibe la matriz A y recibe también el vector B. Ahí ocurre algo que le llamamos la magia, que es cuando resuelve todo esto, y nos retorna la solución. Pero siempre ustedes idealmente deberían calcular si esa solución es buena o no. Entonces, pues hacemos A por X menos B, y eso nos debería dar pues alrededor de 0. Entonces yo le doy Shift Enter, y observen que nos dice que la solución es esta, y también observen que la solución tiene un error que no es 0, pero pues es bastante pequeño, es relativamente cercano a la precisión de la máquina. Ejecútenlo ustedes y porfa confírmenme si estos errores le dieron a ustedes lo mismo. O si no les dieron lo mismo. Ahorita te respondo esa, Anonymous. Me da lo mismo. Idéntico, ¿sí? Idéntico. O sea, todos los números iguales, ¿sí? Sí, señor. Listo. ¿Tú en dónde lo corriste, Johan? En Colab. Ok, listo. Es que dependiendo de algunas versiones de Python o de NumPy que uno esté utilizando, puede ser que cambien las implementaciones de los algoritmos. Entonces no necesariamente les tiene que dar lo mismo. Si a usted les hubiera dado un poquito diferente, como la primera, no sé, 1 por 10 a la menos 12, no importa, es cercano el orden de magnitud. Eso es lo importante. No se esperen en computación científica con flotantes que les den idénticas las cosas siempre. Pero pues si nos da idéntico, pues aún mejor. Si yo fuera, por ejemplo, a comparar esto con un test, si yo hiciera un test de esto, yo quiero que siempre me funcione y me dé así, yo lo que buscaría no es que me dé idéntico estos números, sino que la distancia entre este número y el que me dio sea menor o igual al 5% o algo así. Eso es lo que uno debe comparar. Bueno, listo. Pero miremos un poquito el manual, porque eso así como cajas negras, todo como que no. Entonces vamos a buscar a NumPy linalg solve. A ver qué nos sale. Entonces aquí está literal la, el manual, pero observen que también está de SciPy, ¿sí? Entonces les voy a abrir los dos. Entonces tenemos aquí NumPy, NumPy lineal solve. Entonces dice que nos resuelve una ecuación de una matriz, una ecuación, solve a linear matrix equation, una ecuación matricial lineal que representa pues un sistema acá. Y yo quiero ver es una cosa, recibe la matriz A de tamaño m por m y recibe el vector B. ¿Sí? Esto es lo que recibe, nos retorna la solución dependiendo de las dimensiones que uno le envíe para el vector B, nos va a retornar dimensiones diferentes. Profe, El problema que no nosotros estás hicimos... compartiendo la ventana. Ah, ¿no? Ahora sí. Listo. Gracias. Muy bien. Y yo quiero ver si aquí explican qué utiliza. Ah, miren, dice, las soluciones se calculan utilizando la PAC routine. Estas cosas son las implementaciones de bajo nivel que yo les digo. Son las implementaciones que están o en Fortran o en C o cosas de ese estilo, ¿sí? Esto es lo que se hace allá en el fondo. NumPy o SciPy lo que hace es tener una interfaz muy bonita a estas funciones. ¿Listo? Entonces eso estoy acá. Bueno, aquí se está mirando que todos sean cercanos. Esta funcioncita es útil, NumPy all close, porque lo que hace es mirar que cada uno de los elementos de acá sea suficientemente cercano de este elemento de acá. De hecho, lo voy a poner aquí, NumPy all close. ¿Listo? Y entonces miren que ustedes le dan dos cosas que ustedes están esperando que sean cercanas y les dan unas tolerancias. La tolerancia R por defecto es de 10 a la menos 5, esa es la relativa, y la tolerancia A por defecto es de 10 a la menos 8, que es la absoluta. O sea que este man es la resta y esta es el porcentaje de cercanía. Uno, bueno, lo que espero menos lo que me dio sobre lo que espero, la relativa, ¿sí? Entonces esta es una forma útil de preguntarle. Ahora, eso es muy fuerte, ¿no? Porque si digamos estamos hablando de arreglos de 10.000 elementos y de esos 10.000, 9.999 cumple que sí vale esto, pero hay uno que no, pues esta vez nos va a retornar false. ¿Sí? Entonces es bastante fuerte porque es elemento a elemento. Hay otras formas de tratar de calcular estos criterios. Otra que uno podría hacer es, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Acá. Es, por ejemplo, calcular esta vaina y a esto calcularle la norma. Entonces,
Puede ser que hay unos que estén por encima, por debajo y más o menos compensan y me da bien. Entonces, bueno, dependiendo, pero esto es una de las tantas maneras de poderlo hacer. Eso es todo, nos dio bien ahí. Ahora, por ejemplo, también para poder entender ciertos problemas y cómo se comportan los algoritmos, es útil ¿armar qué? Denme un momentito. Armar algo aleatorio. Por favor, ejecuten esta celda y me dicen ahorita que les dio. Profe, cada vez que la corro me dan valores distintos. Sí, a mí también me dan distintos cada vez. Yo estaba aquí hablando que sí, muy bien, que no sé qué, y estaba muteado. Sí, muy bien. Entonces, si yo lo corro, a ver, ¿qué estamos haciendo, no? Primero, es importante en NumPy. Voy a hacer una matriz de 1000 por 1000, así rapidito. Entonces, esta es mi matriz de 1000 por 1000 aleatoria, matriz vector de 1000 por 1000 aleatorio, y lo resuelvo otra vez. Y voto la solución, pero voto solamente los primeros 10 elementos de mi solución. Y aquí está pues la confirmación que hace este calculito, lo podemos comentar. Si yo lo corro, ya es una matriz de 1000 por 1000, ya estamos haciendo muchas más operaciones. Vamos a ver si esto sí está funcionando. O ya me quedé. Este es el binder, ¿no? Está lento. A ver, ¿qué es lo que lo está matando? Pues debe ser este cálculo, ¿no? Está bastante lento. A ustedes sí les debe haber corrido rápido en Colab, ¿sí o no? Sí, profe. Se nos lo va a correr entonces en mi computador. Es este. Aquí está. Listo, ya terminó. Entonces, ahí están los primeros elementos. Le voy a pedir, ¿será que esto es lo que se está demorando? No creo. Ahí está. Uy, el delta es un montón, pero miren que el orden de magnitud más o menos es de 10 a la menos 14, 10 a la menos 13, entonces dio bastante bien nuestra solución. Ahora, ustedes me decían, pero yo cada vez que lo corro me da diferente, ¿cierto? Que es lo mismo que está pasando acá. Resulta que cuando utilizan números aleatorios en el computador, pues ustedes están tratando, digamos que los números aleatorios se generan a partir de ciertas reglas, y cuando ustedes tienen una secuencia de números aleatorios, si ustedes pueden empezar en cualquier punto de la secuencia. Entonces, si ustedes no indican en dónde empezar, ese inicio es aleatorio. Pueden empezar acá y sale esta secuencia, o pueden empezar acá y sale esta secuencia y luego se repite. Los números aleatorios todos tienen ciclos, ¿sí? Los números aleatorios tienen también unas correlaciones, etcétera. Bueno, eso es otro tema, pero hay una cosa que se llama la semilla que les indica a ustedes en dónde empiezan su secuencia a muestrearla. Cuando ustedes no especifican la semilla, ustedes arrancan en sitios aleatorios, diferentes. Es la misma secuencia, pero empiezan en puntos diferentes. Entre más grande sea esta secuencia, pues más diferente se ven esos números, pero realmente pertenecen a una gran secuencia igual. Entonces, si ustedes quieren reproducibilidad de sus datos, ustedes tienen que especificar la, ¿la qué? La semilla. Y eso se especifica con esta función. Si ustedes descomentan esta línea y vuelven a correr esto y lo hacen varias veces, les tiene que dar lo mismo siempre. Se vuelve reproducible. Profe, una duda. ¿Y ¿Vale? esos valores que saca el random, entre qué valor y qué valor son? Buena ¿Se puede pregunta. confirmar eso? No me acuerdo. Vamos a mirar.
Entonces dice, le podemos mandar un shape para que sean matrices aleatorias, etcétera, fue lo que hicimos ahorita. Entonces mira, aquí dice, crea un arreglo, no sé qué, es una distribución uniforme entre 0 y 1. Y eso, digamos, es lo estándar normalmente, porque con una distribución uniforme entre 0 y 1, yo puedo generar muchas otras distribuciones analíticamente, ¿sí? Entonces, por eso es que en general la distribución por defecto pues es esta, entre 0 y 1. Miren de todas maneras que el módulo random les produce a ustedes muchísimas más cosas, ¿sí? Miren que tiene muchísimas otras posibles distribuciones que puedan utilizar. Y los generadores aleatorios que utiliza NumPy son bastante buenos también. Entonces, listo. Sí respondí tu pregunta, ¿cierto? Sí. Sí, profe, pero entonces si yo quisiera que los números estén, no sé, entre 20 y 400, ¿no podría hacerlo? Sí, ¿O siempre? digamos entre 20 y 400 lo puedes hacer de dos maneras. Aquí debe haber un uniform, mira, aquí está uniform. Y uniform, pues tú le dices desde dónde hasta dónde. Es como equivalente, entonces le puedes poner directamente de 20 a 400, por ejemplo, Ah, vale, profe, gracias. uniforme. Pero la otra es que si lo quieres hacer con rand, entonces también podrás decir, bueno, yo tengo un arreglo de números aleatorios, no sé, lo voy a llamar z igual a np.random.rand y le voy a decir que me dé n números. Yo sé que estos están uniformemente distribuidos entre 0 y 1, entonces yo puedo generar new z igual, tú dijiste entre 20 y 400, ¿cierto? Sí. Y esta transformación lineal te produce ya números entre 20 y 400, porque cuando z valga 0, este man vale 20, cuando z valga 1, este man vale 400, y eso está uniformemente distribuido. Esto parece como simplemente una transformación lineal, pero esto lo puede uno deducir teóricamente cómo es. ¿Listo? De hecho, Listo, eso es lo que profe. hace el uniform. Yo estoy seguro que el uniform lo que hace es eso. Poner aquí A y aquí pone B menos A. ¿Sí? Eso es lo que hace. Y el Z sigue siendo el de np random.rand. Realmente. Yo no sé si... No, nosotros no vamos a alcanzar a ver números aleatorios. Realmente. Bueno, sigamos. Yo creo que el binder... Ah, ya lo puedo interrumpir. Sí, el man se quedó ahí tan raro. Venga a ver. Y con tanto equipo que tengo acá, miren. No, esto está rarísimo. Vamos a ponerle 10. A ver qué fue lo que le dio. Ahí está. Vamos a ponerle 100. Se está demorando más. O sea que esta máquina virtual debe estar capada de alguna manera. Algo debe estar pasando ahí. Vamos a ver si ya terminó. Sí, ya terminó. Pero entonces está demorándose. Pues es tiempo, ¿no? Dejémoslo ahí corriendo a ver. Listo. Ya se murió el mouse otra vez. Tan, tan, tan. Listo. ¿Dónde estoy yo? Acá. Este es el mío. Mi computador. Ejercicio para ustedes. ¿Sí? Entonces tienen que resolver ese sistema. La solución está acá. Entonces ustedes deben escribir aquí su código. Y luego se tiene que correr esta celda que tenemos aquí abajo. Y pues nos tiene que dar, no nos tiene que botar ningún error. Tiene que ser true. O sea, estas son las soluciones que estoy esperando. Estoy utilizando np.isClose para ver que ustedes lo hayan implementado propiamente. Entonces, listo. Vamos a seguirnos conociendo acá entre todos. Profe, una pregunta. ¿El despeje de las ecuaciones lo hacemos de forma manual o...? Sí, digamos que tú cuando lo vas a escribir en el código de Python ya tiene que estar como organizado de la manera que se espera. Listo, profe, gracias. Con gusto, gracias por la pregunta. Entonces, eh,
también una cosa importante de pronto, ¿en qué semana vamos? 6. 6. ¿Hasta qué semana estamos juntos? Yo dictándoles. ¿Se acuerdan o no? Profe, pues si es la mitad, sería como hasta la 8, ¿no? Exacto. La próxima semana, ¿qué semana es? ¿La semana universitaria? Muy bien. ¿Esa se cuenta o no se cuenta? No, profe, creo que no. No se cuenta. Entonces, digamos que la próxima semana no se cuenta, la que viene después es la 7, la que le sigue la 8. Nosotros nos quedan básicamente 2 semanas. En estas 2 semanas vamos a terminar de ver un poquito de esto de álgebra lineal y vamos a introducir las ecuaciones diferenciales ordinarias y hasta ahí llegamos. Como para que ustedes sepan más o menos a qué vamos. Normalmente yo ya no estoy haciendo parciales en este curso, sino solo tareas, entonces pues muy pilas con las tareas porque las tareas son la clave. Entonces listo, vamos a hacer este ejercicio. A ver, te respondo esta. ¿Por qué el print no arroja 11 elementos? No empieza desde cero. Me salté. Ah, sí. Me imagino que es este print. ¿Por qué no arroja 11? Empieza desde cero, pero va hasta 9. Recuerda que nunca se incluye el último en el rango. Entonces por eso te pinta 10 elementos. Dice, al igual el binder no me está corriendo las celdas. Sí, algo está pasando con el binder. Hay un montón. O sea, sí corren. De pronto a ti ya se te murió la conexión porque quedó desconectado mucho tiempo. Pero pues aquí definitivamente está súper lento. Algo está sucediendo con estos códigos. Algo está haciendo raro. Me toca investigarlo a ver si hay alguna cosa de configuración que deba aplicarle al binder. ¿Y qué aplicación de ciencias tiene la generación de matrices aleatorias? Eh, el estudio de espectros, por ejemplo, de las matrices o de sistemas dinámicos con ciertas condiciones. Ahí se podría aplicar. Yo no soy experto, ¿no? O sea, lo que yo diga acá es lo que yo medio se me ocurre. Seguramente me salto un montón. Y toda la parte de los procesos estocásticos digamos, en la física moderna, y no la física moderna cuántica solamente, sino en la física moderna de sistemas complejos y también de procesos aleatorios, las matrices aleatorias son el núcleo fundamental de toda esa área de investigación. Tiene que ver con procesos estocásticos que no evolucionan con reglas específicas deterministas necesariamente en el sentido típico que las conocemos, sino que son distribuciones de probabilidad que evolucionan en el tiempo. Entonces, esto también tiene aplicaciones en mecánica estadística, ¿sí? Entonces, hay toda una teoría detrás. Busca si quieres todo lo que es matrices aleatorias, las ecuaciones diferenciales estocásticas de Ito y de otro man que no me acuerdo su nombrecito tampoco. Entonces, digamos que es todo un área de investigación. Entonces, si quieres, si quieres ver más a profundidad, empieza a buscar toda la teoría de matrices aleatorias y te vas a sorprender. Listo, listo. Entonces, breakout rooms. No, pero ¿cómo bajar a la obra de Daniela Sola? Listo. Ahí está. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ya saben, resolver este sistema, implementarlo aquí ya apropiadamente y correr las dos celdas de tal manera que esta de abajo no genere ningún error. Y eso es todo. La foto de eso, nombres de los integrantes, lo mismo vaina de siempre. Vamos a dejarle a esto 30 minutos, no es demasiado. 20 y ya está. Entonces ya nos vemos. ¿Alguna pregunta antes de lanzarlos? Sí, profe, yo tengo una. Oye, o sea, es que no entendí bien si para resolverlo se vale utilizar lo que acabamos de ver, el solve, Ujú. eh, Mm, o... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. La idea es que utilicen el solve, exactamente. No es que Ok, resuelvan esto a mano. Ujú. ok, ok, sí, sí, sí. Listo, profe. Perdón, yo te entendí. Era que si podían escribir las ecuaciones así como estaban o si les tocaba organizarlas primero a mano. Entonces esa segunda, sí, primero la organizan para que puedan utilizar el solve. Pero sí, la idea es utilizar el solve.
Listo, gracias, profe. Listo, gracias. Felipe, adelante. Profe, toca, o sea, ¿podemos escribir directamente la matriz ya del sistema o toca escribir algo en Markdown? No, no, no. Directamente el código de solución. Listo, profe. No tiene que poner procedimiento ni nada. Gracias por la pregunta. Listos. Ya nos vemos. Yo me meto al uno para grabarlos. Tienen que aceptar la invitación que les aparece en la pantalla. Hola, ¿me oyen? Sí, sí se alcanza a ver. Hola chicos, ustedes van a quedar grabados. Ah, ya terminaron. Sí, yo sabía que era rápido. Puse mucho tiempo. Listo. Van a quedar grabados, ¿ok? Ya no hablo más. Ok. Pues no sé si alguien quiera como discutir algo o complementar, no sé. Yo. Eh, de pronto sería bueno que imprimieran el error, ¿cierto? Y de pronto miren a ver si le calculan más bien el máximo, el error, al valor absoluto de los errores, algo así, como para tener certeza de que esa es la solución, no solamente con que corre bien la de abajo. Ah, listo. Eso del error, ¿cómo era? ¿Alguno recuerda cómo era? Lo del No, error comento que por era mi parte, uy, qué pena. era multiplicar a por x y restarle b. Ah, claro, sí. Porque aquí tenemos la multiplicación y si le restamos la solución, ahí está como la diferencia entre las dos cosas. Entonces, era acá. Ahí están las mismas letras. Y sí, aparece que el error es bien bajito. De hecho, las dos primeras pues dice que es 0. Entonces, pues no sé si quieran ir enviando sus nombres o...
Bueno, solo han enviado uno, entonces voy a ir poniendo ese y el mío. Y ya estamos 1, 2, 3, 4, ¿sí? Bueno, entonces voy a hacer el pantallazo y lo subo al Classroom. Bueno, ya voy a dejar de compartir. Ya puse la tarea, Ana, por si acaso, para que lo pueda subir. Listo. Si alguno tiene preguntas, aprovechen para preguntarse entre ustedes acá. Yo voy a pasar a grabar a otros, a ver si están empezando desde cero. Chao. Bueno, Ya, ya, ya. Ya. Ah, sí. Están quedando grabados, ¿listo? Listo, profe. Listo. Igual ya lo habíamos implementado antes que faltaba una coma que nos da un error de dimensión. Ujú. Perfecto. Listo. ¿Y dónde está la solución? Sí, ¿Listo? Sí, coincide. Listo. No sé, alguna corrección o algo que le quiera añadir o cambiar. Yo voy alistando aquí para No, hacer el envío. yo creo que ahí ya estaría bien. Vale. no, sí, yo también creería que está. Y sería, bueno, correr la última celda, ¿Cuál? la siguiente. ¿Esta? Sí. Pero sí, ahí está la solución, ¿no? Menos 17.0 y después Ujú. Sí. Parce, ponga como uno de los elementos mal, solo para mirar que sale en esa celda. Si puede. ¿Cualquiera? Sí, cualquiera. A ver, coloquemos aquí 5. En la de abajo, como en la de verificación. Ah, sí, sí, sí. Ah, ok. Y mira el error que sale. Pero si nota algún error. Ah, sí. Opción error. Ok. Ah, bueno. No, pues sí, yo creo que solo sería eso. Pues sí, no más. Listo. Sí. Entonces, espera, les muestro el envío. Listo.
Listo, entonces confirman ahí para enviar. Genial. Listos. Entiendo por qué nos dieron 20 minutos. Bueno, mejor. Mejor que sobre. Sí, yo tampoco Listo. entiendo. Y sí, creo que les di demasiado. Pues porque esta era una tarea sencilla de solo copiar y pegar y adaptar, ¿sí o no? Sí, Sí. listo. Ahí ya quedó enviado. Gracias, Juan Sebastián, por compartir. Vale. Sí, gracias. ¿Cómo les fue? ¿Ya lo enviaron? ¿Ya terminaron? Sí, señor. Sí, profe, Listo. ya terminamos. Sí, parece que todos terminaron bastante rápido. Voy a pasar a otro grupo a mirar. ¿Cómo les fue? ¿Ya enviaron? ¿Ya terminaron? Sí, profe, ya enviamos. Perfecto, listo. Voy a pasar a otro grupo. ¿Cómo les fue? ¿Ya enviaron? ¿Ya terminaron? Pues sí, profe, estábamos mirando, o bueno, estábamos preguntando si solamente era este sistema de arriba Ujú. o eran todos los de abajo. Pues debía haberlos puestos todos porque estaba fácil, ¿cierto? Pero no, solo es ese de arriba. Ah, bueno, profe. Listo, voy a pasar a otro grupo. Mira, ¿qué archivo? ¿El tuyo, el de tus compañeros? No, como el Excel que nos mandó. Ah, ok, el CSV. Sí. Ya. ¿Cómo les fue? ¿Ya terminaron? ¿Ya enviaron? Sí, profe, ya enviamos. Listo. Voy a pasar al otro grupo. Esperar si termino un poquito antes. ¿Cómo les fue? ¿Ya enviaron? ¿Ya terminaron? Sí, señor. Listo, perfecto. Voy a pasar a otro grupo a ver si terminamos un poquito antes el breakout room. ¿Cómo les fue, chicos? ¿Ya enviaron? ¿Ya terminaron? Sí, profe, sí, señor, ya lo enviamos. Listo, perfecto. Voy a pasar a otro grupo a ver si podemos terminar antes. Vale. Buenas, ¿cómo les fue? ¿Ya enviaron? ¿Ya terminaron? Sí, sí, señor. Ah, perfecto, listo. Entonces voy a terminar los breakout rooms ya, porque ya todo el mundo terminó. Vale. Listos, muy bien. Entonces todos los grupos terminaron bastante rápido. Voy a compartir pantalla de nuevo. Esto fue un ejercicio pues, relativamente sencillo, ¿no? Porque era como coger lo mismo y adaptar la matriz, porque además es una matriz pequeña. Otra cosa sería si la matriz hubiera sido gigante, mucho más que
que esta otra que tenemos acá, que era para calcular corrientes en un circuito, o cosas como estas matrices de aquí de este estilo, ¿sí? Pero mucho más grandes, cuando tengo una discretización de 1000 puntos o algo así. Entonces, en esos casos hay que pensar en una manera de leer los datos de un archivo, algo que no sea manual, porque hacer esto manualmente cuando las matrices son gigantes, pues no tiene sentido. Hay una cosa importante y es este ejercicio que dice cómo crece el tiempo en función del tamaño de la matriz. De hecho, este va a ser el ejercicio que les va a quedar a ustedes para investigar eh, como un workshop. ¿La idea cuál es? La idea es que... Esperen que se me sí. La idea es que ustedes puedan hacer una gráfica al final que les muestre algo así como el tiempo que me demoro resolviendo un sistema aleatorio en función del tamaño. Entonces aquí en el eje vertical vamos a tener el tiempo, pero la idea es que para que todos nuestros datos sean comparables no vamos a ponerle el tiempo en segundos, porque si yo lo pongo en segundos, ¿ustedes cuál cree que podría ser el problema para comparar las figuras entre varios de ustedes? Si yo lo pongo en segundos. El poder de procesamiento. El poder de procesamiento. Si uno tiene una máquina más rápida que otro, va a pasar eso. ¿Alguien más iba a decir algo, perdón? Listo. Entonces aquí lo que podemos hacer es poner el tiempo para tamaño n. Sí, el tiempo para tamaño n, pero lo vamos a dividir entre el tiempo para un n de referencia, digamos n igual 10, por ejemplo. Vamos a empezar con una matriz de 10 por 10. Al hacer esto, nos estamos quedando con números que son adimensionales y que sí podemos comparar, porque de todas maneras, si yo tengo una máquina que es el doble de rápida, entonces digamos que se me demora 2 segundos. Y cuando aumente el tamaño, voy a dividir todo por esos 2 segundos y ahí estoy quitando ese factor de que mi máquina es el doble de rápida. La otra persona que tenga una máquina más lenta o yo que tengo la máquina más lenta, entonces ahora se me va a demorar 4 segundos, todos mis tiempos se van a demorar el doble, pero cuando yo divida, pues se me daría ese factor. Entonces sí puedo compararlos. Números adimensionales siempre. Y aquí pues vamos a poner el tamaño. Si ustedes, digamos, hacen esto, la pregunta es pues qué les va a dar, ¿sí o no? Puede ser que los datos, digamos, el primer dato les dé una cosa aquí, el segundo dato les dé una cosa aquí, y esto puede ir creciendo como un polinomio. Entonces, si ustedes ven que esa cosa va creciendo, pues lo mejor es pintar esto, si suponemos que esto es una ley de potencias, ¿en cuál escala deberíamos pintarlo? ¿Lineal, semilogarítmica o logarítmica? Logarítmica. Logarítmica, ¿cierto? Log. Para que se linealice. Pero hay otra cosa, estos puntos, cuando yo simplemente hago una simulación y ya, sobre todo los que son más pequeños, estos puntos pues son una sola muestra estadística, pero yo no sé exactamente qué pueda estar pasando ahí, si eso es representativo o no, si está cerca al promedio o no. ¿Qué tal si yo en este mismo momento que puse esto dije, ay, qué pereza esta clase, entonces voy a abrir un video en YouTube o TikTok, lo que sea? Y ustedes sobrecargaron el sistema. Y entonces este man se demoró más de lo que normalmente se demoraría. ¿Sí? Además, eh, digamos, sí, va a cambiar el tiempo. Entonces uno normalmente lo que tiene que hacer es varias veces esto mismo. Como las matrices que estamos creando son aleatorias, pues simplemente las rellenamos varias veces, utilizamos varias semillas en un foro, lo que sea. Y vamos a medir todos los tiempos y entonces vamos a calcular son los tiempos promedio y las desviaciones estándar. Esa es la manera correcta de hacerlo. Esto es como un experimento. Entonces estas vainas nos van a dar a nosotros una gráfica que tiene barras de error. Y esa barra de error, digamos, podríamos decir que es 3 veces la desviación estándar. Eso tiene significado solamente si las muestras se distribuyen de manera gaussiana acá, pero pues no importa, vamos a hacerlo así. No sabemos si esa hipótesis es cierta o no. Entonces, esto es lo que realmente tenemos que hacer. Pintar el tiempo en función de n, pero para sacar ese tiempo tenemos que hacer varias muestras con esas matrices aleatorias, no la misma matriz, obviamente tiene que ser diferentes matrices aleatorias. Y calculamos el promedio y la desviación estándar. Y después graficamos. Y eso sí nos va a decir a nosotros qué tan rápido está creciendo ese algoritmo que se utiliza internamente en NumPy, linalg, solve. ¿Sí? Eso es lo que estamos buscando nosotros ver acá. Y esa es la idea. Y ahora, la pregunta es, ¿y cómo medimos el tiempo?
Señor. Profe, qué pena, una pregunta. Ujú. Para esas barras de error, entonces podemos hacer lo que su merced dice, asumir que son 3 veces la desviación estándar. Sí, De... Listo. Ok. de los datos. Entonces digamos que para cada tamaño n, para cada uno de esos tamaños, genero, ¿cómo lo escribo? Para cada muestra en n samples, digamos que lo hacen con 5, con 10, depende. Entonces, ¿qué calculan? Tiempo de lineal sol, ¿sí? Para resolver esta matriz. Entonces, digamos que aquí ustedes tendrían que crear la matriz aleatoria, crear el B aleatorio, ¿sí? Eso es lo que tienen que hacer. Luego miden el tiempo de lineal sol y luego pues de eso, digamos determinar este bucle, entonces calculan, tienen que guardarlo o alguna cosa, calculan el promedio y la desviación estándar. Y eso les da el promedio y la desviación estándar para este n que estaban haciendo ahí. Y luego cambian el n y porque eso es un bucle. Miren, esto es muy importante, lo quiero resaltar. Y es que estoy diciendo que calculan el tiempo de lineal sol. Yo no quiero que midan el tiempo de todo esto, no quiero que incluyan el tiempo de creación de las matrices. Eso no lo queremos medir, solamente queremos medir el tiempo de lineal sol. ¿Y eso cómo se hace? Normalmente lo que se hace es iniciar aquí un contador de tiempo, digamos t0 igual a, ¿sí? A un tiempo. Se hace esta vaina y luego aquí tenemos un t1 igual a una llamada a alguna función mágica que mida tiempos. Y luego, pues el tiempo de este cálculo, ¿cuánto fue? Pues t1 menos t0. Y mire que yo estoy excluyendo entonces pues la creación de las matrices, porque ese tiempo no lo quiero medir. Yo solo quiero medir el tiempo que se demora lineal solve en resolver el sistema. Y ese es el tiempo al que después le va a calcular el promedio y la desviación estándar. Si ustedes incluyen el tiempo de creación de la matriz, tienen un error sistemático ahí metido que no les permite medir bien las cosas. Y eso es todo. Básicamente les mostré como el algoritmo de lo que tienen que hacer y cómo medirían los tiempos, ¿sí? Esa sería como la otra pregunta. ¿Cómo se medirían esos tiempos? Hay varias maneras de medir los tiempos y pues digamos que ya depende de ustedes y su Google Fu o su Artificial Intelligence Fu, ¿cómo lo podrían hacer? Si ustedes le quieren preguntar acá, le dice how to measure execution time for a piece of code in Python. Lo mejor es cómo meter eso en una función para poderlo medir más fácilmente. Y aquí yo espero que les bote como varias respuestas, realmente quiero que les saque hartas respuestas. Porque hay varias maneras de hacerlo, no importa cómo lo hagan, lo importante es que lo hagan bien. Aquí, por ejemplo, dice que utilicen TimeIt o el módulo Time. Perfecto, esas son las que quería ver. Si utilizan TimeIt, entonces ahí les voy a mostrar un ejemplo de cómo hacerlo. Si utilizan TimeIt, les voy a mostrar otro ejemplo de cómo hacerlo. Y bueno, yo después les pongo eso. Obviamente, digamos, yo voy a ignorar completamente la semana universitaria para ustedes. Entonces, digamos que la fecha de entrega de esto va a ser hasta después de la semana universitaria. Es como si no existiera la semana universitaria, simplemente es las fechas normales que tenemos de entrega. Y eso es todo por hoy. Había una última pregunta, me parece que alguien aquí preguntaba que qué ventaja tiene utilizar equipos Apple. No, yo no podría decir que tiene una ventaja absoluta sobre todos los demás. La compra de equipos de computación tiene un balance de precio, de calidad, de duración y de otras cosas como por ejemplo duración de la batería, duración en el tiempo y ahora me refiero a duración de la batería en un uso dado y no sé qué. A mí en particular, a mí me ha ido bien utilizando sistemas Apple porque me han durado mucho. Entonces al principio me cuestan un poco más, pero luego se amortiza eso por todo el tiempo que tenía. El computador que cambié hace 2 años, o año y medio, era de 2013. Me duró básicamente 9 años. Lo que pasa es que pues yo ya estaba utilizando máquinas virtuales,
estaba utilizando un montón de cosas y no le podía aumentar la RAM, que eso es una cosa que le critico a Apple, que la RAM es muy cara. Entonces, lo que hacía era, pues, sufrir un poco con eso, pero me funcionaba bastante bien. Y tenía procesador Intel, entonces se calentaba harto. Pero me duró mucho tiempo. Me duró 9 años y está bien. Y está funcionando. Y yo le cambié el disco por un disco de estado sólido, no sé qué. Entonces, bien. Funcionó bien y ahí lo estamos utilizando todavía para trabajos de oficina, Excel y esas vainas y funciona bien. ¿Listo? Y de hecho teníamos uno aún más viejo, como el 2007, que por allá le quedó a la niña. Y eso que yo le subí la RAM a 16 gigabytes. Entonces duran mucho, son muy robustos. Obviamente si uno los bota al suelo y los casca y les echa café encima, pues nada va a durar. Pero si uno los cuida, duran mucho. Entonces en ese aspecto me parece que se amortizaba bastante bien el precio inicial, que era más alto, y lo superaba. Y a largo plazo me funcionaba mucho mejor, a largo plazo en tiempos de computación. En cambio yo veía personas, amigos que compraban pues que Laser y que no sé qué. Y realmente a los 2 años estaban con esa vaina súper mala y no les funcionaba. Pero para mí, a mí personalmente me parece que hay algo importante que es poderlos arreglar. Y últimamente, pues los computadores de Apple por su propia arquitectura, no solamente la vaina mercantilista que también es, pero es la forma en que están diseñando los chips, hace que uno no le pueda aumentar la memoria RAM, no le pueda aumentar el disco duro, o sea que toca pagarlo desde el principio todo de una vez, pero que también sea caro repararlos. Y inevitablemente a uno le da miedo que algo falle, y más aquí en Colombia, que no tenemos un servicio tan bueno. Hay servicios buenos, pero carísimos, como en Estados Unidos, entonces da miedo. Yo lo cambié por un M1 que es el que estoy utilizando ahorita. Y sinceramente, o sea, es una vaina que funciona supremamente bien, pero yo siempre tengo el miedo de que algo le pase y se dañe y no lo pueda arreglar bien porque todo viene soldado. La batería le dura, cuando no estoy programando algo así, sino normalmente trabajando en un documento, no sé qué, le puede durar desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, sin problema. Casi nunca se prenden los ventiladores. No es como el otro que es Intel que siempre está... ¿Sí? Exacto, Laura. Yo no puedo activar Apple Care acá. Entonces, es una máquina muy buena y yo lo que espero es que no se me vaya a dañar tan pronto. Ya en este momento está empezando a amortizar. Afortunadamente lo compré cuando el dólar no estaba tan caro. En este momento esta máquina no se consigue acá porque yo la compré con 32 GB de memoria RAM. Entonces realmente aquí no las traen, aquí venden máquinas del precio de esta, pero que son de 8 GB o 16. Entonces a mí eso me preocupa. Yo si comprara ahorita un computador que no fuera Apple, yo compraría de pronto un framework, que básicamente es un computador que se le puede cambiar absolutamente todo y por lo tanto es muy reparable y por lo tanto puede durar mucho. Y además ya incluyen procesadores AMD. Los procesadores AMD son mucho más eficientes que los procesadores Intel en potencia. Intel en este momento, él se quedó muy atrás en esta parte de potencia. Ellos se durmieron porque tuvieron un monopolio de 2 décadas básicamente sin competencia. Y la no competencia pues hace que la gente mantenga precios altos y no innove. En este momento los procesadores de AMD son los más cercanos a los M1 de Apple en eficiencia computacional de consumo. En este momento lo que importa no es solamente que sean rápidos, que es lo que más Intel le hace fuerza. Lo que importa también es que no consuma tanto, porque la batería dure. Pero entonces a mí me gustan los frameworks porque ya incluyen AMD y uno les puede actualizar la RAM hasta 64, hasta 128 GB de memoria RAM. Con el AMD se van a prender menos los ventiladores, porque es que ustedes se acostumbran, uno se acostumbra al ahí, pero no, ese ruido no debería existir. Y entonces, digamos, en este momento yo no podría decir de forma absoluta que prefiero Apple sobre, por ejemplo, los frameworks y cosas así, pero el hardware sí es muy robusto. Yo, por ejemplo, también yo trato de que los dispositivos me duren hasta que ya se acabe absolutamente todo, ¿sí? Yo, por ejemplo, tenía una tableta Samsung que la compré en 2013 y la utilicé hasta hace 2 años. Y yo entonces le tuve que reinstalar el sistema operativo y le ponía otras vainas, Lineage OS y cosas así para mantenerla durando, pero pues ya el procesador ya decía ya no más. Entonces en este momento lo tenemos es para que jueguen los niños unos juegos educativos básicos y cosas así, ya está. Y ahí fue que me compré la otra tableta, la que tengo actualmente. Y de nuevo, yo la apunté, sé que me va a salir un poco caro, pero la apunté a tener más memoria RAM porque yo sé que ahí está el cuello de botella de procesamiento normalmente. Los procesadores son importantes, pero es más importante la memoria RAM. Entonces esta es una tableta que la compré con 8 GB, ahorita hay celulares con 8 GB,
con mucho almacenamiento, no sé qué, y funciona súper bien. O sea, esta tableta de verdad no me ha dado ni un solo problema y coge la conecto. Yo dicto las clases, digamos, eh, de la tableta las grabo, las puedo subir, es un tablero interactivo, genero los PDFs, o sea, eso funciona súper bien. No es un computador. Y pues de todas maneras los precios de los computadores han subido también porque los precios de los celulares han subido un montón. Entonces yo en este momento, volviendo a la pregunta, yo no puedo decir que Apple sea mejor absolutamente que todos los demás. Apple pierde en reparabilidad, definitivamente, pero sigue siendo una máquina demasiado robusta. Demasiado robusta si ustedes están, si no dependen del ecosistema de Windows y lo pueden hacer, lo van a sentir, pero procuren no comprar lo mínimo posible, pero yo sé que eso es caro, pero de nuevo, es algo de lo que uno va a trabajar, va a producir, va a hacer su tesis o lo que sea y quiere que le dure harto tiempo. Entonces ustedes compran el computador Apple, pero el más barato, el que solo tiene 8 GB de memoria RAM y 128 de disco duro, van a estar sufriendo en poco tiempo. Entonces ahí es donde tienen que encontrar ese balance y pensarlo muy bien. Yo sinceramente con los precios acá cuando los traen los computadores que valen como 30% más, a veces incluso sale más barato irse a Miami, comprar las cosas y volver que comprarlo acá. Eso para mí puede ser. Se echan un paseíto a Miami si tienen la visa y si no, pues váyanla pidiendo. Pero incluso puede salir más barato porque es un 30% de 7 millones es bastante. Pero miren las órdenes de magnitud que estamos hablando, ¿sí? Entonces no podría decirte que es mejor o no. Todo es un balance que es relativamente complicado ahorita. La captura flotante es por una aplicación que tengo, que no me acuerdo cómo se llama. X, no sé qué. Si quieres me mandas después un correo y te digo cuál es. Y sí, prefiero AMD. Los dejo porque tengo otra clase y que estén muy bien y gracias por venir a clase. Saludos. Chao. Hasta luego, profe. Chao, Hasta luego, gracias. profe. Hasta luego. Hasta luego. Que estén muy bien. Sí, Laura, hay descuentos para estudiantes. Y GPU Nvidia, en este momento Nvidia sobre todo para CUDA también es como la más potente porque ellos fueron los primeros que sacaron eso. Listo, cerremos acá. Y chao, que estén bien.